2, 1. Muy buenas noches, compañeros de máster. El día de hoy nuestro podcast tiene el nombre de La voz en contra de la impunidad. El día de hoy nuestros compañeros van a participar en forma de Esteban Cedeño como analista de litigio penal, José Yen, de analista de derecho civil y registral, John Alvarado, experto en debido proceso penal, Farid Garcés, defensor de derechos de la niñez, y Jonathan Barahona, experto en derechos interamericano, y persona que no aviones, especialista en género y familia. El día de hoy nos acompaña un caso muy intrigante y impactante que lleva el nombre de Ashley y Luis. Bueno, nuestros compañeros, nuestros presentes. Para empezar, hablaremos de este caso número 3730, en el cual hablamos de un caso en el cual, lamentablemente, podemos ver cómo las instituciones públicas fallaron de manera estrepitosa en ayuda a esta persona debido a que convergen distintos tipos de actos, ya que se encontraba tanto discapacidad, género y la niñez. En este caso, lo que hizo que lamentablemente fuera un caso que fue muy poco tomado en cuenta y lamentablemente también las personas involucradas en este caso generalmente no pudieron llegar a lo que se debería decir que fue la justicia. Así es, Esteban. Examinaremos las graves acusaciones que se hicieron en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención de Bedel do Para, que es el tratado del sistema interamericano más importante para la protección de derechos hacia la mujer. El Estado ecuatoriano no solo falló en la protección a nuestros ciudadanos, sino que convirtió esto en una barrera hacia el acceso a la justicia. Para entender este caso hay que ir a lo que son los antecedentes, analizarlos detalladamente. En 1997, con solo 14 años, Ashley se mudó aquí para vivir con su hermana Fiona y su cuñado Esteban. En lugar de vivir en un hogar seguro, vivió una pesadilla de violencia, tanto física como sexualmente por parte de su cuñado. Lo más grave de esta social es el control total sobre su cuerpo, ya que su hermana conocía los abusos, pero lejos de defenderla, la obligó a someterse a 2 abortos clandestinos. En el 2009, la engañó para implantarle un método anticonceptivo, diciéndole que era una inyección contra el cáncer. Ashley, quien tiene una discapacidad del 35% de intelectual, logró escapar en el 2010 para poder vivir una nueva vida junto a su pareja José Yen. Como segundo acto, es un dado como tipo de identidad de origen. Ese es el empate producto del abuso de esta chica. Pero también el daño institucional también fue trasladado hacia su hijo Farid, quien había nacido en el año 2005. Sin embargo, debido a la ineficiencia y a distintos factores que hicieron que los distintos, o sea, el niño fue registrado en distintos civiles, lo cual hizo que el niño quedara en un limbo institucional y legal, ya que estaba registrado en 3 diferentes registros civiles con 3 identidades diferentes, lo cual dificultaba mucho tan siquiera ubicarlo. Revisemos ese caos registral. Primero, en el 2005, Ashley lo inscribe con sus apellidos. Según en el 2008, su hermana Fiona realizó un trámite manual fraudulento borrando a Ashley y registrando al niño como hijo suyo y de Esteban. Como tercero, tenemos que en el 2010, José Yen reconoce legalmente a su hijo Farid Garcés en el registro civil. En el lugar de anular el fraude, solo puso una nota al margen. El niño figuraba como hijo de 4 personas a la vez. La respuesta del apartado judicial fue totalmente indolente. O sea, el apartado judicial no le importó casi nada, no le dio mucho interés. En 2009
se denunció la suplantación de identidad por parte del hijo Farid. Pero el expediente, misteriosamente y lamentablemente, desapareció de la fiscalía. Desapareció y otra vez el mismo aparato judicial no dio finalmente importancia. Luego en 2010, Ashley y su abogado pusieron otra denuncia, pero esta es para la Universidad de Ashley, y ahí empieza la lucha por la custodia también del niño, por ponerlo en su apellido. Bien, para continuar, este hecho, el caso de Ashley, al ver que puso la denuncia y ya estaba yéndose por el lado legal como abogado, la familia de estas personas tomó una respuesta negativa y procedieron a agredirla físicamente, lo cual hubo un problema mayor, ya que en este momento ella se encontraba embarazada. Debido a esto, hubo un intento, debido a los golpes, debido a todo tipo de agresión, casi llegó a un aborto. Sin embargo, se logró, gracias en este caso, salvar. También, ¿qué pasó en este caso con la denuncia por agresión? Pues quedó en nada, ya que debido a esto, 10 años después, en el 2020, la justicia ecuatoriana declaró la prescripción del delito debido a la falta de impulso fiscal. Es decir, que pasó el tiempo y al final de cuentas simplemente quedó en nada. Lamentablemente, aquí podemos estar dando cuenta cómo actúa lamentablemente en este caso muchas instituciones públicas, ya que ya sea por el caso de ella, por tener discapacidad intelectual, o porque no tiene las pruebas suficientes según ellos, no pudieron llegar a lo que deberían haber hecho. En el caso de violación, el colapso ético fue total. Los fiscales revictimizaron a Ashley, a quien denunciaron la mesa, acreditados por no tener paciencia ante su discapacidad intelectual, que recordemos que era de un 75%. Y no solo eso, también alteraban las declaraciones directamente en actas, o sea que todo lo que Ashley quería expresar o decir, la hermana y su cuñado modificaban todo eso. Finalmente, en el 2013, la Fiscalía se abstuvo de acusar y se dictó el sobreseimiento del agresor estebancedeño, quien quedó libre. Aquí entran los denominados como profesionales en ciencias sociales. Ashley presentaba una vulnerabilidad acumulada de género, discapacidad y falta de red de apoyo. El informe social inicial del juzgado falló rotundamente tras priorizar la estabilidad económica de los tíos, ignorando por completo que la convivencia del niño era fruto de una violación y fraude civil. Exacto. Se operó bajo un estigma de que una mujer con discapacidad intelectual no puede ser madre. El trabajo social no debe restar los derechos de los seres humanos. Al contrario, debe proveer apoyo y ajustes institucionales de ser necesario. Ante la corte del CIDH, el peritaje social demostró un severo daño al proyecto de la vida por la separación de su hijo y un limbo legal. Agotado de una vez todo el recurso del Estado ecuatoriano y sin obtener ningún tipo de respuesta ante la justicia, el caso fue llevado hacia un sistema interamericano. Tras la realización de un informe detallado a fondo y el completo desamparo del Estado ecuatoriano al momento de ignorar ese informe, el representante internacional Barahona Young asumió la responsabilidad y trasladó el caso hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque al momento de ver que el Estado no hacía nada y incumplía con básicamente gran parte de los derechos humanos de Ashley, la única opción viable era trasladar este caso hacia la Corte. Durante este caso, el Estado ecuatoriano intervino y argumentó de manera formal que sí se hicieron las diligencias, pero, sin embargo, el CIDH determinó que los procedimientos no fueron correctos, no se llevaron a cabo de manera eficaz
y que tampoco fueron totalmente parciales, sino que debido a la discapacidad de la víctima y por todo este tipo de estereotipos, fue completamente favorecido el lado que no es el correcto, sino que la víctima, en vez de ser ayudada, fue completamente desamparada por el Estado ecuatoriano en este caso. Y el CDH intervino para poder lograr llegar a algo que sí sea correcto para ella, ya que por su discapacidad, ya sea por todo lo que vivió, fue muy estereotipada y eso causó que no se llegara a lo correcto y a lo debido que debíamos haber hecho en este caso. Por ello, la decisión internacional exigía medidas de reparación urgentes. La regularización inmediata de la identificación de Farid en el registro civil y la atención psicosocial especializada para las víctimas, en el caso Ágil. Y como garantía de no repetición, o sea, no repetir este caso tan feo, creaba protocolos sobre la atención inmediata para las personas con discapacidad en el sistema judicial del Ecuador. Bueno, para ir cerrando un poco el tema, podemos ver que este expediente, aparte de ser algo sumamente desgarrador, y podemos ver cómo actuó por un lado injusto, que no hubo una igualdad, ya sea por los estereotipos que tenían hacia la persona afectada, en este caso de Zambrano, pero también nos da a entender el alcance tan grande y transformador que puede llegar a tener el derecho interamericano para ayudar a los derechos humanos de todas las personas, ya que por mucho que digan o los estereotipos que se le llegaron a dar a esta persona, sigue siendo un ser humano, y al igual que todos somos seres humanos, y se debe respetar eso. Nosotros en este análisis no estamos hablando de solo un ejercicio que estamos haciendo ahorita, un ejercicio académico, sino estamos hablando de un compromiso que hay que tener en un futuro como futuros profesionales y llegar a dar una igualdad para todos, una igualdad que no sea simplemente cegada por muchos que no ven simplemente porque ya tienen discapacidad o por otro tipo de casos, que el estereotipo es lo primero que uno se llega a ver en este caso, como se pudo dar cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a evitar, y como futuros trabajadores sociales siempre estar atentos y ver todo lo posible para llegar a una igualdad para todos nosotros. Mi reflexión final va dirigida para los operadores de justicia y de salud reproductiva. La verdadera igualdad formal de derechos sería letra muerta si las autoridades no aplican de forma rigurosa la perspectiva interseccional. La justicia de género debe ser sensible a las asimetrías de poder y de capacidad cognitiva. Es decir, los derechos solo son reales cuando las autoridades entienden las circunstancias particulares de cada persona y actúan para eliminar las desigualdades y las barreras que nos limitan a todos. Por mi parte concluyo que el sistema registral de un Estado democrático no puede funcionar con justicias administrativas desconectadas. El resguardo del derecho a la personalidad jurídica, a la afiliación y a la verdad histórica civil, que debe estar brindando contra el fraude, contra este fraude, y para resguardar lo que es el tejido social básico. Concuerdo. La ley de proceso de investigación, como la debida diligencia judicial, son garantes y irrenunciables. Un Estado no debe permitir ese tipo de cosas. Tampoco pueden hacer esto que perder un expediente, ya que el expediente del caso no se encuentra. Y dilatar los procesos para forzar la prescripción de los delitos. Incluso una responsabilidad internacional por la inacción deliberada. Por mi parte recalco la protección del interés superior del niño y la estabilidad emocional y civil del infante Farid, ya que no debió haber sido sacrificada por una comodidad judicial a favor del Estado, y mucho menos neutralizada de forma pasiva, ya que los niños son sujetos de derechos prioritarios que requieren atención y amparo absoluto del Estado, no abandono de por parte del Estado, ni mucho menos que el Estado pisotee sus derechos. Nosotros como futuros profesionales tenemos el rol fundamental de ser la voz de aquellos más afectados, aquellos que son silenciados y son mitigados por el daño, ya sea que le hacen sus propias familias o externos. Nuestro rol es ser la voz de aquellos que no pueden estar en ese caso
no son vistos. Nosotros podemos, como profesionales, hacer la voz de aquellos que están silenciados. Finalmente, este caso nos recuerda la importancia del sistema interamericano como último resguardo ante la justicia y la dignidad en las posibles víctimas de nuestra región y país. Muchas gracias a todos los panelistas de audiencia. Esperamos que este espacio de debate académico propicie reflexiones productivas en nuestra comunidad estudiantil y profesional.